Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo. Nació el 6 de julio de 1907 en el anteriormente llamado Distrito Federal, capital de la República Mexicana. Para ser precisos, en la colonia Coyoacán, en la muy conocida Casa Azul del 247 de la calle Londres. Frida fue la tercera hija de Carl Wilhelm Kahlo y Matilde Calderón y González. Su padre era un inmigrante alemán que desarrolló una carrera como fotógrafo profesional en territorio mexicano, por lo que posteriormente logró la naturalización. Sus dos hermanas mayores, Matilde, nacida en 1899, y Adriana, en 1902, después de ellas, nació su único hermano, Guillermo, en 1906, el cual falleció a los pocos días de nacido. Posterior al nacimiento de Frida, en junio de 1908, nació su hermana menor, Cristina. La vida de Frida estuvo marcada desde muy temprana edad por el sufrimiento físico y las enfermedades que padeció. La primera de estas desdichas consistió en una poliomielitis que contrajo en 1913, dando inicio a una serie de sucesivas enfermedades, accidentes y operaciones. Esta primera enfermedad la obligó a permanecer durante 9 meses en cama y le dejó secuelas permanentes. La pierna derecha, mucho más delgada que la izquierda. Frida practicó diversos deportes, poco usuales para una niña de su época, como fútbol y boxeo. Frida y su madre mostraban un vínculo de amor y odio. Sin embargo, la relación con su padre siempre fue de mucho cariño y cercanía. Esta relación se hizo aún más estrecha tras la enfermedad de poliomielitis de Frida. A su vez, fue testigo de los continuos desmayos de su padre, debido a los ataques de epilepsia que sufría debido a una lesión cerebral a temprana edad. Con el tiempo, Frida aprendió a prestar la asistencia en estas circunstancias y finalmente se enteró de su causa. La experiencia compartida de lidiar contra las enfermedades unió a padre e hija con un lazo más fuerte de solidaridad y empatía. Como tal, no se sabe con exactitud la escuela a la que acudió Frida antes de 1922. Se dice que fue alumna del colegio alemán hasta 1921. Sin embargo, las actas del colegio no brindan una prueba de ello. En 1922 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México, prestigiosa institución educativa en el país. Fue una de las primeras mujeres en ser aceptada en ese colegio. En dicha escuela solo estudiaban 35 mujeres, de un total de 2,000 alumnos. En ese entonces aspiraba a estudiar medicina. Fue ahí donde conoció a varios futuros intelectuales y artistas mexicanos, entre ellos Salvador Novo. A inicios de 1925, trabajó como aprendiz en un taller de grabado e imprenta de Fernando Fernández Domínguez, un amigo de su padre, que en medio del trabajo le enseñaba a dibujar copiando grabados de Anders Zorn, un pintor sueco famoso de la época. Fernando Fernández creyó haber detectado en Frida grandes dotes especiales para este arte. Frida no había mostrado algún interés especial por la pintura. Las secuelas de la poliomielitis la hacían inclinarse más por actividades deportivas. Mientras más se moviera y más ejercicio físico sistemático hiciera, mejores eran las posibilidades de recuperación. Sin embargo, esto cambió el 17 de septiembre de 1925. Frida sufrió un grave accidente cuando viajaba junto con su novio, Alejandro Gómez Arias, en un autobús que fue arrollado por un tranvía, quedando aplastado contra un muro y completamente destruido. Ella sufrió varias lesiones, entre ellas la fractura de 3 partes de su columna vertebral, además de fractura de 2 costillas, en la clavícula y 3 en el hueso pélvico. Su pierna derecha se fracturó
11 partes. Su pie derecho se dislocó, su hombro izquierdo se desconyuntó y un pasamanos la atravesó desde la cadera izquierda hasta salir por la vagina. La medicina de su tiempo la atormentó con múltiples operaciones quirúrgicas, por lo menos 32 a lo largo de su vida, corsés de yeso y otros materiales, así como diversos mecanismos de estiramiento. Tras este accidente, Frida trataba de moverse lo menos posible para ayudar a la sanación. Es así como la pintura cobra un lugar central en su vida. Durante su larga convalecencia, comenzó a pintar de manera más constante. En septiembre de 1926, pintó su primera obra, un autorretrato al óleo que dedicó a Alejandro Gómez Arias, buscando reflejar en sus cuadros los sucesos de su vida y los sentimientos que le producían. En 1927, su pintura se volvió más compleja. Por esta época, Frida ya había comenzado a frecuentar ambientes políticos, artísticos e intelectuales. Fue a través de Germán de Campo, un dirigente estudiantil, que conoció a Julio Antonio Mela, un comunista cubano que vivía exiliado en México con su pareja de origen italiano, Tina Modotti, quien fue la persona que la contactó con el pintor Diego Rivera. Frida ya había tenido oportunidad de observar a Diego Rivera durante la realización de su primer mural en el anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. En 1928 había encontrado nuevamente a Diego Rivera en algunas veladas y reuniones a las que asistía con Tina Modotti, pero no había hablado directamente con él. Un día lo visitó espontáneamente mientras trabajaba en una serie de murales para el edificio de la Secretaría de Educación Pública, con el objetivo de mostrarle sus propios trabajos. Diego quedó impresionado con sus cuadros y la animó a seguir pintando. Desde entonces fue constante invitado a la casa de los Caló. Frida contrajo matrimonio con Diego Rivera el 21 de agosto de 1929. A su matrimonio lo llegaron a denominar la unión de un elefante y una paloma, por la enorme apariencia de Diego Rivera y lo pequeña y delgada que era Frida. En 1930, Frida se embarazó por primera vez. Sin embargo, debido a la posición anómala del feto y a las secuelas del accidente de 1925, el embarazo debió ser interrumpido, según lo decidió el médico Jesús María. En 1931 se mudó junto con su esposo a Detroit, en Estados Unidos. Encontrándose en esta ciudad, Frida sufrió otro aborto. Durante su recuperación, pintó su autorretrato Aborto en Detroit. En 1933 volvieron a México. Entre 1937 y 1939 fue acusada de ser la autora del asesinato de un líder comunista. Esto la llevó a estar arrestada, pero finalmente fue dejada en libertad, al igual que su marido. En 1939, Frida culminó un autorretrato donde reflejaba sus dos personalidades, al cual llamó Las dos Fridas. El 6 de noviembre de 1939, Frida y Diego se divorcian tras una serie de infidelidades. Aproximadamente un año después decidieron volver a contraer matrimonio en la ciudad de San Francisco. A partir de 1943, dio clases en la escuela La Esmeralda en la Ciudad de México. En 1950 debió ser hospitalizada y permaneció en el hospital aproximadamente un año. En 1953, en la Ciudad de México, se organizó una exposición individual. La exposición fue en la Galería de Arte Contemporáneo. La salud de Frida estaba muy deteriorada y los médicos le prohibieron concurrir a la misma. No obstante, llegó en una ambulancia
asistiendo a su exposición en una cama de hospital. Los fotógrafos y periodistas se quedaron asombrados. La cama fue colocada en el centro de la galería y Frida contó chistes, cantó y bebió toda la tarde. Ese mismo año, tuvieron que amputarle la pierna por debajo de la rodilla, debido a una infección de gangrena. Esto la sumió en una gran depresión que la llevó a intentar el suicidio un par de veces. Frida Kahlo murió en Coyoacán el 13 de julio de 1954. Sus restos fueron velados en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México y se cubrió su féretro con la bandera del Partido Comunista Mexicano, lo cual, para la prensa nacional, originó grandes críticas. Su cuerpo fue incinerado en el Crematorio Civil de Dolores y sus cenizas se conservan en la Casa Azul de Coyoacán, el lugar que también la vio nacer. Su último cuadro también se exhibe en el Museo de Frida Kahlo. Se trata de un óleo sobre amazonita que muestra varios cortes de sandías en tonos muy vivos. En uno de estos trozos, y junto a su firma, se puede leer: Viva la vida, Coyoacán, 1954, México. Las últimas palabras en su diario fueron: espero alegre la salida y espero no volver jamás.